escuchar tu mensaje, tu palabra. Es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Abramos la Biblia ahí en Apocalipsis capítulo 6. La Biblia dice que el que lea entienda, ¿no? En el libro de Mateo, el Señor da esa. Es necesario que no ignoremos la palabra, que sepamos, es el deseo del Señor, que tengamos conocimiento, que crezcamos cada día en el conocimiento de la palabra de Dios. Bien, Apocalipsis capítulo 6, vamos a leer solamente hasta el versículo 4. Dice así la palabra de Dios: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se les dio una gran espada. Amén. Allí vemos, a partir de este momento, empezamos una nueva etapa en cuanto al libro de Apocalipsis. Vamos a hacer rápidamente un recuento de lo que hemos visto hasta hoy del libro de Apocalipsis. Lo primero es que el apóstol Juan estaba en una isla llamada Patmos, que Dios le dio una visión a él, una serie de revelaciones. También fue llevado al tercer cielo, donde también miró lo que acontecería. Estando en la isla de Patmos, dice que tuvo una visión del Hijo del Hombre. Dice que él miró hacia atrás, una potente voz, como con voz de trueno, le empezaba a hablar. Y dice que él lo miró y que sus ojos eran como llama de fuego, que su voz era como el estruendo de muchas aguas, que sus pies eran como el bronce bruñido, listo para pisotear a sus enemigos. Dice que el apóstol Juan lo vio de esa manera y que cuando lo vio cayó como muerto a sus pies, ¿sí? De ver, a él había visto a ese Jesús que había venido como un cordero que fue inmolado, ¿cierto? Así lo vio, como alguien manso, alguien al cual todo el mundo podía pisotear, porque así él se presentó, él dejó que le hicieran el daño que la gente quiso. Pero luego lo ve de esta manera, lo ve no solamente resucitado, sino glorificado, ¿no? Que es diferente estar resucitado, estar glorificado. Ya él estaba en gloria, estaba en majestad, y así fue como él lo vio. Y también dice que en su diestra tenía 7 estrellas, ¿verdad? Las cuales son los 7 ángeles de las 7 iglesias. Y vio que en medio de él había 7 candelabros de oro que ardían. Y esto representa a su iglesia. La iglesia de Cristo hoy debe arder, debe emanar luz. Es nuestro objetivo aquí en la tierra. El propósito nuestro es adorar a Cristo y llevar, compartir el mensaje. La Biblia dice que nos envía como ovejas en medio de lobos rapaces. Eso dice la Biblia. Y así es esa visión que tiene el apóstol Juan, y el Señor le manda a 7 destinatarios, 7 iglesias, y además a todo el que escuche, ¿no? Entonces los primeros destinatarios fueron las 7 iglesias que estaban en Asia, y a cada una se le debía mandar un mensaje, ¿verdad? Un mensaje, y así fue como llegó ese mensaje de Apocalipsis a cada uno de ellos. Luego de esto, dice que él fue arrebatado al cielo, ¿cierto? Dice, sube acá, escuchó una voz que le dijo, y ven y mira. Y luego se le presenta el trono de Dios, ¿verdad? Él ve el trono de Dios, él ve 4 seres vivientes, él ve 24 ancianos, él ve muchos ángeles y el resto de la creación que adoran a Dios. Pero además de eso, ve a un corderito con un rollo. El Padre Dios tenía un rollo en su mano, y dice que necesitaban que ese libro, que estaba sellado con 7 sellos, necesitaban que alguien lo abriera, pero que no se halló nadie digno, ni en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, digno de abrir el libro. Entonces el apóstol Juan lloró mucho porque no había hallado a nadie digno, pero uno de los ancianos se acercó y le dijo, no llores,
He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y es como en esta mañana vamos a ver la apertura del primer sello. Por eso les digo que aquí empieza una nueva etapa. Mientras nosotros como iglesia de Cristo estamos esperando el arrebatamiento de la iglesia, en el cielo se van a llevar una serie de eventos. Sí, lo primero que va a acontecer con nosotros va a ser el tribunal de Cristo. En el cielo, algo que les digo es que en el libro de Apocalipsis no lo vamos a encontrar de una forma consecutiva, sino que vamos a ver que Él nos habla de las bodas del Cordero, nos habla por allá después del versículo 19. Entonces debemos entender esto, ¿no? Que no todo el Apocalipsis es consecutivo, simplemente tratemos de entenderlo. Yo sí lo llevamos pues en el orden en el que está, pero tratamos de ubicarlos bien en los acontecimientos, de cómo se llevan a cabo. Entonces, mientras la iglesia está en el tribunal de Cristo, la coronación de Jesucristo y las bodas del Cordero, aquí en el mundo se desata todo este caos que a partir de ese momento vamos a ver. Amén. Que no es fácil, a veces para mí no es fácil decir esto, porque una cosa es hablar del Apocalipsis, enseñar del Apocalipsis, y otra cosa es vivirlo. Para que les toque vivir, muchos dirán, no, ya estamos viviendo el Apocalipsis, pero están muy equivocados porque el Apocalipsis todavía no se ha abierto el primer sello, así de que todavía no ha acontecido. Si lo que estamos viendo hoy nos parece duro, imaginemos lo que será realmente esta época de la historia, el cual es un periodo donde ya la gracia de Dios no estará. ¿Habrá salvación? Sí. Para el que se queda habrá salvación, habrá oportunidad, pero a costa de su propia vida. Entonces, no me puedo imaginar aquel cristiano tibio, aquel cristiano que no quiso afirmarse en Jesucristo mientras hubo oportunidad. No me quiero imaginar aquel momento, aquel día, su lamento, su lloro de saber todo lo que le viene, todo esto que viene, la gran tribulación. Dice la Biblia que nunca la tierra ha estado en tal devastación, y cómo va a quedar después de que ocurran todo esto. Bien, entonces empecemos ahora sí con el versículo 1. Dice que vio cuando el Cordero abrió uno de los sellos. Bien, el Cordero ya tiene el rollo en sus manos. Entonces el apóstol Juan vio cuando se abrió el primer sello. Y dice, y oía uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. Entonces hay cuatro jinetes y 4 seres vivientes. Cada uno de los seres vivientes va a presentar a Juan un jinete. Se lo va a mostrar y va a decir, esto es lo que viene. Quiero aclarar que los caballos y los jinetes, o sea, a la tierra no van a venir como caballos, ¿sí? No van a venir de esa manera. Para los primeros lectores de la Biblia, los destinatarios, ellos sí entendían bien esta simbología. Recordemos que el libro de Apocalipsis son símbolos. Ellos entendían que en su tiempo los conquistadores llegaban a caballo, ¿sí? Así era como llegaban. Entonces esta imagen ellos la entenderían bien. Tal vez nosotros de pronto no lo entendamos de esa manera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los tiempos han cambiado. Pero voy a tratar de que contextualicemos lo que el Señor quiere decir a nuestro tiempo, ¿sí? Porque cuando dice la Biblia que se le dio una gran espada, no se está refiriendo a una daga, ¿cierto? Se está refiriendo a las armas de guerra. Hoy en día no se pelea con espada, ¿cierto? Hoy en día las peleas, bueno, en pistola y todas las otras bombas nucleares y todo esto, bomba atómica y todas estas armas de destrucción que son las de hoy en día. Entonces simplemente hay que contextualizar a nuestro tiempo lo que el apóstol Juan vio. O sea, él vio conforme a su época, a su entendimiento, pero ya nosotros lo vemos de otra manera, ¿verdad? Porque estamos en nuestro tiempo. Yo le decía a mi esposo, no es lo mismo para mí que yo prediqué este mensaje hace 4 años, no es lo mismo que lo prediqué hace 4 años a hoy. ¿Por qué? Porque hoy ya hemos visto más avance, mucho más avance, y una plaga que jamás imaginábamos que nos iba a tocar vivir, que estamos viendo. También me he propuesto a partir de este domingo a darles 5 noticias, por lo menos 5 noticias de lo que está pasando
para que comparemos lo que está pasando con lo que dice la Biblia de Apocalipsis, aunque sabemos que todavía no es, simplemente estamos viviendo principios de dolores, solo el principio, solo es la introducción a lo que viene realmente. Bien, y dice que miró y que un caballo blanco, este caballo blanco, el blanco representa la paz, ¿sí? La paz es símbolo del blanco, pero recordemos que no todo lo que brilla es oro, no todo lo blanco es blanco. Hay muchas mujeres que se pueden casar de blanco y realmente no estar puras, ¿verdad? Así de que el blanco también puede ser una simple apariencia. Entonces este personaje dice que llegó en caballo blanco y también dice que tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Bien, al tener un arco en aquella época, bueno, no tenían flechas, ¿sí? Este era un arco solo, es decir, que vienen son de paz. Cuando un rey iba a otro reino y se le mostraba el arco sin flechas, quería decir, vengo en paz, no hay problema, déjenme solo tal vez pasar por su territorio, no les voy a hacer daño, para que no se pusieran pues tensionados sin guerra, sino que simplemente iba a pasar. Y el anticristo viene de esa manera, el anticristo viene mostrando que viene en paz. El mundo está necesitando un líder mundial, eso lo sabemos. En todos los gobiernos de diferentes países hay guerras, ya hemos visto las protestas que se han armado. Incluso antes de que empezara todo esto, vimos la guerra que había, se llaman sediciones, las sediciones que habían en Chile, las sediciones que habían aquí en Colombia, en Ecuador, en todos estos lugares vimos todo esto que se armó, ¿sí? Vimos todo esto. ¿Y qué pasa? El mundo está necesitando de algo, el mundo, se ve, o sea, los gobiernos no están haciendo bien su labor, hay mucha corrupción, pero ¿qué pasa? En el momento indicado llegará este personaje. ¿La iglesia sabrá quién es el anticristo? No lo sabrá. ¿Por qué no lo sabrá? Porque la Biblia dice que él no puede manifestarse hasta que hay algo que detiene al anticristo. Y esa es la iglesia. La iglesia de Cristo, estamos aquí y él no puede manifestarse abiertamente. Por eso tampoco la marca todavía tampoco está. La marca de la bestia sí es una antesala, lo que vemos hoy, pero todavía no es la marca del 666, porque Jesucristo todavía no ha venido por su iglesia. Amén. Entonces en eso no nos dejemos confundir. Que muchos dicen, es que el anticristo es el papa, es que el anticristo es tal otro. Pues yo les puedo dar las características de cómo va a ser el anticristo y cómo va a ser su arribo aquí a esta tierra. Lo más probable es que el anticristo ya esté vivo, ¿cierto? Ya esté andando, ya esté por ahí, pero él no se puede manifestar, insisto. Nosotros a veces nos entra la curiosidad de saber quién es el anticristo, quién es. Pues si alguien quiere saber quién es el anticristo, pues le toca quedarse aquí, ¿verdad? Porque nosotros esperamos es a nuestro Jesucristo. Amén. Bien. Otro puntico que dice ahí, que le fue dada una corona. ¿Sí? Una corona, es decir, no era rey, era un príncipe, por el momento es un príncipe, la Biblia lo llama que es un príncipe, pero él va a recibir su corona, así como Jesucristo va a ser coronado por nosotros, por su iglesia, vamos a estar todos presentes ahí, el anticristo también. Usted hoy en día las noticias están hablando mucho acerca de ovnis, acerca de naves espaciales. Todos estos seres existen, no son cuentos, sabemos que la Biblia dice en el libro de Efesios que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea que el segundo cielo está minado de todos estos seres extraterrestres, estos seres malignos, seres del mal, y todos ellos son los que andan por ahí en sus naves, ¿sí? Ellos a veces se dejan ver, del ser humano, muchos no creen, pero ya incluso la NASA está reconociendo que realmente, que no son videos montados, que son videos reales, ¿sí? Pero todo esto, todos ellos se están preparando para venir a la coronación del anticristo. Todos ellos se están preparando para eso. ¿Sí? Porque cuando la iglesia desaparezca, ¿qué va a hacer? ¿Qué van a decir ellos? ¿Cuál va a ser la excusa? Ellos no van a decir es que Cristo vino y se los llevó, no. Ellos van a decir lo que pasa es que unas naves se llevaron a cierta gente, ¿cierto? Eso es lo que dicen.
La canción de Marino ya no lo decía, ¿verdad? Muchos dicen que una nave, mucha gente se llevó y esa va a ser la excusa perfecta para el diablo para decir, esto fue lo que pasó con esas personas. Bien, vamos a hablar muchos versículos de la Biblia, ¿sí? Para poder entender este tema. Entonces yo le pido que esté ahí atento, dispuesto, que sea ágil. Génesis 3:15. La Biblia nos dice que hay una simiente de Satanás. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Amén. Ahí está diciendo que hay una simiente, que es la simiente de la mujer, y que nos está hablando que la serpiente también tiene una simiente, ¿sí? O sea, tiene su descendencia. La Biblia dice que no todos somos hijos de Dios. Somos creación de Dios, pero no hijos de Dios. Juan 8:44. Juan 8:44. Vemos que Satanás tiene su propia descendencia, tiene su simiente. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Amén. Y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentiras, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentiras. Amén. Soy de vuestro padre el diablo. Entonces mire que no todos somos hijos de Dios. Existen los hijos de Dios y existen los hijos del diablo. Es una palabra dura, pero es una palabra real, ¿verdad? Existe la simiente de Satanás. Bien, segunda de Tesalonicenses 2:9. Pero antes de Tesalonicenses, yo quiero que veamos Génesis 49:17. Génesis 49:17. Ustedes recuerdan que el domingo pasado les hablé del león de la tribu de Judá, que venía de Judá. 49:17. Amén. 17. Será tal serpiente junto al camino y víboras junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Amén. Miren, allí en el versículo, en el versículo 9 dice, cachorro de león Judá, de la presa subiste, hijo mío. Y dice el 10, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies. Pero acá en el 17 nos dice que será Dan serpiente junto al camino. O sea que lo más probable es que el anticristo sea de la tribu de Dan. El anticristo va a ser judío, asirio. La Biblia lo llama el asirio. Entonces ya sabemos la nacionalidad, ¿sí? Que es judío, asirio y que además es de la tribu de Dan, ¿verdad? Porque ahí vemos la profecía. En el mismo Génesis, cuando Jacob dio la profecía de sus hijos, profetizó, ¿verdad? ¿Quién sería Dan? Y además, en los 144,000 sellados, no vamos a ver a la tribu de Dan. O sea, esa tribu va a estar excluida de esos 144,000 sellados. Por eso creemos muy probablemente que sea de la tribu de Dan. Ahora sí, segunda de Tesalonicenses 2:9. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Amén, ahí nomás. Bien, vemos allí que el anticristo, ¿cómo será el nacimiento del anticristo? Ya vimos que Satanás tiene un nacimiento, ¿cierto? Ya lo vimos. También en Génesis nos dice que hubo gigantes en aquellos días, ¿sí? Que los hijos de Dios se juntaron con las hijas del mal, con mujeres. Mire que esta unión puede ser de esta manera, así es como nacen. Y aquí vemos que el anticristo va a ser obra de Satanás. Así como Jesucristo nació de una virgen y fue concebido por el Espíritu Santo, así Satanás, contrariamente, va a ser engendrado por una mujer, pero tal vez, ¿verdad? Con la genética de Satanás. ¿De qué manera?
No lo sabemos, pero ahí lo dice, ahí lo dice claramente. Si vuelvan a leer ahí, 2:9. Y Niuco, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Por obra de Satanás. Entonces no va a ser un hombre común y corriente. Va a tener la genética de Satanás. Tal vez la unión entre una bruja, ¿cierto? Y el mismo diablo, ¿cierto? Ellos hacen sacrificios en esos rituales satánicos. Entonces con vírgenes, mujeres vírgenes. Miremos allí cómo va a ser el nacimiento o cómo fue, porque ya creemos que ya pasó. Entonces mire que no va a ser del todo normal. Jesucristo era 100% hombre, 100% Dios. De esta manera yo me atrevo a decir que Satanás también va a ser hombre y va a ser diablo a la vez, ¿sí? Porque ahí vemos que puede existir esa unión. La mujer no damos de la sangre a los hijos, ¿sí? Sino que por eso María, Jesucristo no tenía de la sangre contaminada de María. Jesucristo era puro, sin pecado, ¿sí? Por eso usted puede comprobarlo, ¿verdad? El tipo de sangre de su hijo, ¿cierto? No es el suyo, es probablemente es el de su esposo, ¿verdad? Es lo más seguro. Bien, entonces el anticristo dice que es obra de Satanás, es la obra maestra de Satanás. Bien, dice también, bueno, algo que yo les quiero hablar aquí es que la manipulación genética existe, ¿sí? Nosotros ya sabemos que la clonación es algo que los científicos tratan de hacer, ¿verdad? Ellos tratan de hacer su propia creación, ellos juegan a ser Dios, ¿cierto? Haciendo cosas, haciendo seres. Mire que la Biblia prohíbe la mezcla entre razas y el hombre es feliz haciendo nuevas cosas. Unen los leopardos con los leones, los tigres, o sea, hacen esas uniones que la Biblia dice que está prohibido. En el libro de Génesis, el Señor, aún incluso el Señor prohíbe la unión entre plantas. El Señor no le gusta que unamos de 2 semillas para que mejore la calidad. Eso la Biblia lo prohíbe. Sí, pero el hombre le gusta siempre creer que es Dios, creer que Él puede hacer sus propias creaciones. Y les voy a contar una historia que pasó en el 2016. Un hombre ruso, aproximadamente 50 años, bueno, eso es algo grotesco lo que voy a decir, pero pues yo lo quiero decir. Puso semen, su propio semen lo puso en una jeringa, ¿sí? En una jeringuilla, y cogió un huevo y lo aplicó pues ahí al huevo, lo tapó, le puso como una cinta y lo tapó bien, ¿sí? Lo guardó unos días a ver qué pasaba. A los días miró y vio como algo, vio como un gusano feo. Eso lo pueden buscar por internet si quieren verlo. Como un gusano feo, y lo cogió como con una pinza y se movía. Eso se movía. Entonces yo, muy tremendo. O sea, el hombre como le gusta hacer cosas que no debe. O sea, no debemos de tratar de hacer algo en contra de Dios. Y mire que lo metió en un acuario, y eso fue creciendo. O sea, era algo de forma, algo que no tenía forma. Le puso un pescadito chiquito, dijo, voy a meter el pescadito a ver si se lo come, voy a tratar de alimentar. Le llaman un homúnculo, ¿sí? Un homúnculo es como un pequeño, un hombrecillo, y se lo puso ahí, y el pececito se acercó como a la boca que tenía, y el pececito murió. El pececito cayó muerto antes de que lo pudiera tragar. Entonces este hombre se sorprendió, bueno, ¿qué pasó? Y se dio cuenta que el campo, el agua estaba electrificada. Sí, ese ser que supuestamente lo había creado, su campo estaba eléctrico. A los días, dice que ambulancias y aún la policía llegaron a su casa, a su hogar. Resulta que este hombre murió por causa de un paro cardíaco. ¿Y qué es lo más probable que le haya pasado a este hombre? Que lo mismo que él hizo, o sea, fue tanta la electricidad a su alrededor que le produjo un paro cardíaco. Murió. Este señor murió, el que hizo eso. ¿Para qué les cuento esto? Para que miremos que el hombre no puede hacer nada sin Dios. O sea, no podemos juzgar a ser Dios, murió en su propia ley. ¿Cómo atreverse a hacer algo así? Yo creo que fue justa retribución a su extravío. Cuando algún ser humano se quiere extraviar de lo natural, algo así le ocurre. Yo creo que esto exactamente fue lo que le ocurrió a este señor. Y así el ser humano va a tratar con la genética. El ser humano trata de unir cosas, de hacer ovejas, de hacer cosas raras. Y miren, han encontrado en muchas selvas, han encontrado cadáveres
de animales raros, animales sin forma, que Dios no hizo naturalmente, sino que el hombre, manipulando la genética, logró hacer. Bien, entonces, ya hemos visto entonces cómo es que Satanás nacerá, ¿verdad? Pues no a detalle, pero vimos algo, ¿verdad? Según lo que la Biblia nos muestra. Bien, dice también que Satanás entregará todo su poder al hijo que él tendrá. Fíjense, recordemos algo, Satanás siempre quiso ser como Dios, ¿cierto? Dice que subiré a lo alto y me sentaré ahí a los lados del norte y seré semejante al Altísimo. O sea, siempre Satanás quiso ser como Dios, siempre ha sido su sueño, ha sido su gran deseo. Pero vamos a ver que Satanás es el que gobierna este mundo. Yo quiero que vamos a 1 Juan 5:19. Perdón, espero un favor. Yo creo que todos tenemos que participar, porque no a favor de cada uno le ocurre esto, que solamente el pastor. Amén, amén. Entonces, los demás también tenemos derecho. Bueno, a ver, voy a nombrar quién me gusta. Hermano Edgar, Lucas 4:5 al 6. Lucas 4:5 al 6. Búscame en 1 Juan 5:19. Ya les pongo a las hermanas. ¿Lo leo? ¿Lee lo que dice? Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Amén. Lucas 4, 5 y 6. Bien. Ya me lo leí. Vuélvelo a leer. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Bien, el mundo entero está bajo el maligno. ¿Por qué hay tanta maldad? ¿Por qué hay tanto homicidio? ¿Por qué hay tanta muerte? Porque todo el mundo está bajo el maligno. Ahora sí, hermano, Lucas 4, 5 y 6. Lucas 4, 5 y 6 dice así. Jesús respondiéndole dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque me ha sido entregada. A quien quiero la doy. A quien quiero la doy. ¿Sigo? Amén. ¿5 y 6 ya? Uy, ya pasé. ¿Cierto? No, entonces ya. Entonces mire, ¿a quién le fue entregado todos los reinos de este mundo? A Satanás. Y a quien él quiera, él las da. ¿Y quién va a hacer? A Jesucristo le hizo esta oferta, era para Jesucristo, ¿cierto? Sí. Pero ¿quién va a aceptar toda esta oferta? El propio Hijo de Satanás, ¿cierto? El anticristo, él va a aceptar toda esta oferta. Todos los reinos de este mundo, él los va a aceptar. De 1000 amores, él va a recibir. Bueno, ahí vemos entonces por qué no es Cristo el jinete. El primer jinete, muchos se confunden diciendo, no, es que como él viene venciendo y para vencer, ¿cierto? Dice, va a ser coronado y va a salir venciendo y para vencer. Hermana Ana, 2 de Tesalonicenses 2, 3 y 4, y hermana Gladys, 2 de Juan, versículo 7. ¿Por qué no puede ser Cristo el primer jinete? Mire, en el libro de Apocalipsis capítulo 19 nos habla que Jesucristo va a venir en caballo blanco, pero nos dice que es el fiel y verdadero. Este es el engañoso, este es el que va a traer engaño a la gente. Incluso cuando muchas personas leen, dicen, este es Cristo porque es que viene de blanco. Pero mire que aún en los lectores puede causar esta confusión. 2, 3 y 4. Amén. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que será Dios o el objeto del culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Amén. No lo pierda, téngalo allí. Miren que dice que no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hijo de perdición. Entonces, si ven que antes de que Cristo venga por segunda vez, tiene que venir el hijo de perdición, o sea, Satanás, el anticristo.
Y hermana, segunda de Juan, versículo 7. En el mundo hay muchos engañadores que no creen que Jesucristo vino como ser humano. El que enseñe eso es un falso maestro y enemigo de Cristo. Amén. Entonces, mire, como el mundo, nosotros predicamos a Cristo, ¿verdad? Cuando nosotros vamos y compartimos, la gente no quiere escuchar, ¿cierto? La mayoría de personas no quieren escuchar. Pero como no creen a la verdad, entonces dice que van a tener que creer a la mentira, ¿verdad? Todo aquel que no quiso aceptar a Jesucristo va a tener que aceptar al anticristo. A él van a aceptar, ¿verdad? La Biblia dice eso. Yo vine en el nombre de mi Padre, ¿cierto? Pero a mí no me oyeron. Pero el que va a venir en su propio nombre, a él lo van a escuchar. Entonces mire que la gente va a dejarse engañar, porque la Biblia dice que el que no creyó la verdad, Dios, un espíritu engañoso los engañe, ¿verdad? Eso dice la Biblia. ¿Pero por qué? Porque no creyeron a la verdad. No es que Dios sea malo, no, es que cada uno de nosotros decide si creer a la verdad o si creer a la mentira. Entonces esa es la consecuencia que le vendrá al mundo por cuanto no creyeron a la verdad. Pero aún los escogidos se perderán. Quizás. Dice que el anticristo va a intentar engañar aún si fuese necesario a los escogidos. Bueno, vamos a ver algunos de los nombres que recibe según la Biblia el anticristo. No todos tienen la cita. Bueno, ahí en la que la hermana Ana leyó, vemos que ahí nos dice varios, ¿cierto? Nos habla del inicuo, nos dice el hijo de perdición, el desolador, eso está en el libro de Daniel. La Biblia también le llama el cuerno pequeño, le llama el príncipe de Tiro, le llama el hombre de pecado, le llama la bestia. O sea, todos estos nombres. A ver, aquí tengo 7 de los nombres, recibe otros nombres más. Vuelvo a repetírselos. El inicuo, el cuerno pequeño, eso está en Daniel, el príncipe de Tiro, el hombre de pecado, la bestia, que a propósito no es solamente una bestia, sino que hay dos bestias, ¿sí? Hay dos bestias, en Apocalipsis 3 está, el desolador y el hijo de perdición. Con estos nombres, cada que usted lea estos nombres, identifique que se trata del anticristo. El inicuo, el hijo de perdición, bien. En Mateo 24 vemos que nos dice que la segunda venida de Cristo será después de la tribulación, ¿verdad? Dice que después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá. Sí, allí, o sea, es necesario que la segunda venida de Cristo, no confundamos con el arrebatamiento, sea después de la tribulación. Sí, está en Mateo 24. No lo vamos a leer. Mateo 24, todo el 24, a partir del 15 nos habla sobre esto. Bien, vemos que Satanás es el imitador. Siempre le ha gustado imitar a Dios en todo. Ejemplo de ello en su nacimiento, lo que ya les decía, ¿verdad? Así como Jesucristo nace de una mujer y esta mujer es Jesucristo, o sea, el Espíritu Santo es quien pone la semilla en la mujer, así Satanás va a poner la semilla en la mujer, en otra mujer, ¿verdad? Una mujer del mal. Cambiar el nombre. Al Señor Jesucristo le gustaba cambiar el nombre, ¿verdad? Muchos casos en la Biblia, cuando le dice ya no serás más Abraham, ¿cierto? Sino Abraham. Y cuando cambia también ya no serás más Jacob, sino Israel, porque Jacob significa engañador y ya el Señor no quiso que ya fuera más engañador, sino que le puso Israel. Y muchos casos, ¿verdad? Muchos casos. A Satanás también le gusta cambiar los nombres. Si vemos cuando Daniel y los amigos, ¿cierto? Les quiso también cambiar el nombre. O sea, ya no van a ser más sino Belsasar, y bueno, les puso otros nombres. También en la Trinidad, resulta que Dios es Padre, es Hijo y Espíritu Santo. También existe la Trinidad satánica. Existe el dragón, la serpiente, que es el mismo diablo, Satanás, el que representa a Jesucristo, el anticristo, y el falso profeta, que es el que reemplaza al Espíritu Santo. Entonces, Satanás siempre ha sido imitador y engañador en todo. También en Jesucristo sella su iglesia. En el libro de Efesios dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo, ¿cierto? Fuimos sellados. Todos tenemos el sello, ya lo tenemos. Cuando recibimos a Cristo, dice la Biblia que el Espíritu Santo nos selló, o sea, fuimos sellados con el Espíritu Santo. De la promesa. Y también a los 144,000, el Señor los va a sellar en sus frentes, un sello, ¿sí? Pero
el anticristo es ordinario, el diablo es ordinario y va a poner una marca, ¿sí? Así como los tatuajes, es algo ordinario, es algo que no es de Dios. La Biblia nos dice en el libro de Levítico que no debemos poner rasguño ni señal en nuestro cuerpo, ¿verdad? Hablando de los tatuajes. La humanidad se marca como las bestias, como las vacas que las marcan para... Exacto, o sea, una marca es algo ordinario, porque el Señor nos sella, pero no es algo que podamos ver, no es algo visible, ¿no? Es algo que tenemos muy en nuestro interior, mientras que Él sí marca, y esa marca va a ser, dice que o en su frente o en su mano derecha, pero más adelante vamos a ver que esa marca va a traer consecuencias graves, va a traer úlcera, va a traer cáncer, va a traer cosas graves para la humanidad. Eso lo vamos a ver luego. Dice también que Cristo vendrá en caballo blanco, eso está no lo vamos a leer, en Apocalipsis 19, dice que Él vendrá y nosotros vendremos en caballos blancos, eso lo dice también. Yo no va a venir usted en perro ni en caballo. Y Satanás también, o sea, el anticristo también viene en caballo blanco, ¿no? Pero él es el imitador, él es el engañador. También Jesucristo resucitó al tercer día. Satanás no tiene poder de resucitar a nadie, pero si va a hacer algo similar a lo que Jesucristo hizo con el anticristo. Sí, porque cuando esto ocurra, eso lo vamos a ver más adelante, dice la Biblia que la gente va a decir, ¿quién como la bestia? O sea, lo van a adorar, ¿sí? A Satanás, a la bestia, porque van a creer que realmente va a resucitar, pero no exactamente. Bien, también la Biblia dice que Jesucristo vino haciendo milagros y prodigios. También el anticristo dice que incluso va a poder hacer caer fuego del cielo también, ¿no? Milagros y prodigios, y va a venir con gran poder. Entonces, esas son unas de las características en el cual vemos que a Satanás le gusta imitar en todo al Señor Jesucristo, a nuestro Dios. Pero recordemos algo, que Él es padre de mentira. Él es padre de engaño. Bien, ahora sí vamos a hablar del anticristo. Apenas. Bueno, Daniel, yo quiero que tengamos ahí presente Daniel. Daniel 11, 21 y 22. Hermano Edgar, Daniel 11, 21 y 22. Albeiro, mi amor, me buscas Juan 5:43. Juan 5:43. Hermana Ana, segunda de Tesalonicenses 2:9, pero solo lo tienen ahí. Y hermana Gladys, Daniel 8:23. Segunda de Tesalonicenses 2:9. Es para que lo tengan ahí listo, todavía no lo leen. Daniel 11, 21 y 22. Dice que Él vendrá sin aviso. Por eso es que yo les decía que la iglesia no va a saber quién es el anticristo, porque él aparecerá de la nada. Nadie se lo espera. Hasta ahora no es conocido, hasta ahora no es un hombre famoso, no es conocido hasta ahora. Hasta el momento en que aparezca. Daniel 11, 21 y 22. ¿5? No, Daniel 11, 21 y 22. después de septiembre. ¿Daniel qué? 11, 21 y 22. Y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, al cual no dará la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con alargón. Las fuerzas enemigas serán abarridas delante de él como con inundación de aguas, será del todo destruido junto con el príncipe del pacto. Amén, hasta ahí, hermano. Dice que vendrá sin aviso. En el versículo 11 dice que vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Cuando él reciba el reino, él será muy halagado por la gente. O sea, es lo que la gente necesita en ese momento. Él sí va a mostrar que realmente lo necesita. La humanidad necesita un líder mundial. Eso hace tiempo se viene viendo de un personaje que gobierne universalmente. Juan
5:43. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Amén. Ahí dice que si otro veniera en su propio nombre, a ese recibiréis. O sea que ahí le está hablando a los judíos. ¿Por qué? Porque ellos no creen en Jesucristo como el Mesías. Jesucristo vino en el nombre del Padre, pero a él no le creyeron. Pero sí escucharán al que vino en su propio nombre. Dice, vendrá con gran poder, señales y prodigios mentirosos. Segunda de Tesalonicenses 2:9. Amén. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder, señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño e iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Amén. Entonces, ven cómo viene con gran poder y prodigios, y todo lo que él va a ser engañoso. También nos dice que será un hombre altivo de rostro. Daniel 8:23. Solo el 23, hermano. Cuando esos reinos estén llegando a su fin, habrá mucha gente mala y tramposa. Entonces aparecerá un rey obstinado y muy tramposo. Bien, obstinado. En esta versión dice así, se refiere a eso, altivo de rostro, o sea que va a ser un hombre arrogante, un hombre tal vez de buena apariencia. Dice también que será un hombre muy entendido en enigmas. Dice que será más sabio que Daniel. La Biblia dice que Daniel era un hombre que tenía un coeficiente intelectual 10 veces más que cualquier ser humano. O sea, la sabiduría de Daniel y sus amigos, eso está en Daniel 1:20. La sabiduría de él era semejante aún más que la de cualquier científico, la de Albert Einstein o cualquier de estos hombres. Así dice la Biblia que Daniel era entendido en enigmas, en cosas, sabía de cualquier cosa que se le preguntara, matemáticas, lenguas, cualquier cosa. Pero dice que este anticristo va a ser un hombre más sabio que Daniel. O sea que la sabiduría de este hombre va a ser, bueno, sabiduría no, inteligencia. La inteligencia de este hombre va a ser grande. Ezequiel 28, del 2 al 5. Ezequiel 28, ahí vamos a mirar que vas a ver de todo. Vas a ver la ciencia, va a ser un hombre que va a hablar muchos idiomas. O sea que no va a tener necesidad de un traductor. Ezequiel 28, 2, 3 y 5. Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios. En el trono de Dios estoy sentado, en medio de los mares, siendo tu nombre, tú, oh hombre y no Dios, y has propuesto tu corazón como corazón de Dios. He aquí que tú eres más sabio que Daniel, no hay secreto que te sea oculto. Bien, ¿qué nos está diciendo? Que no hay secreto, que va a ser un hombre muy sabio. Y dice también que ¿el 5 lo leíste? No, el 5. Ya lo había guardado, ¿no? Con la grandeza. Lo tiene, hermana, siga. Con la grandeza de tu sabiduría, con tus contradicciones has multiplicado tus riquezas, y a causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón. O sea que no va a ser un hombre pobre. ¿Qué dice? Va a ser un hombre rico. Va a venir de cuna de gente rica. O sea, miremos todas las características que nos dice la Biblia acerca de este hombre. Sabio, rico, De apariencia sagaz, altivo de rostro. Un hombre sagaz, astuto. ¿Qué es la astucia? La astucia es como la inteligencia, pero usada para el mal. ¿Sí? La Biblia dice que la serpiente era astuta. O sea, todas esas características que vemos que tendrá el anticristo son las mismas características de la serpiente. Dice que la serpiente era astuta, o sea, la inteligencia hacia el mal. Así va a ser este hombre. Con astucia va a hablar, con engaños, porque recordemos que Satanás es el padre de mentira y nada que de él proceda es algo bueno. La astucia de vender un atún de 4.020, ¿no? Hermano, usted tiene Daniel ahí abierto, ¿cierto, hermano? 11:23. ¿No? Ah, sí, ya. 11:23. 11:23. Dice que hablará grandes cosas contra el Altísimo.
Dice, y después del pacto con el engañar. Perdón, hermano, 11:36 le dije, ¿sí? ¿Ah? 11:36 le dije. 11:23. No, perdón, 36. 36. Sí. Ah, ya. Y el rey hará su voluntad y en su enfermedad será y se engrandecerá sobre todo Dios y contra el Dios de los dioses. Hablará maravillas y prosperar hasta que sea consumida la ira, porque lo determinado se cumplirá. Amén. Dice que contra el Altísimo hablará grandes maravillas, o sea, hablará grandes cosas contra Dios. Dice que tendrá un poder de convencimiento, él convencerá a la gente, es como un gran orador que tiene mucha palabra, pues, y mucho don de atraer a la gente. Todo eso lo va a tener el anticristo. O sea, no va a ser como tal vez, no, esos hoy en día que se hacen poner cuernos, que se tatúan todo el cuerpo y dicen que alguno dice que es el anticristo y tiene cachito y todo, mire, pero miremos cuán diferente es del verdadero anticristo que va a venir. O sea, mire, o sea, no va a ser alguien, es un hombre alto, es un hombre tal vez atractivo, mirada penetrante, sí, tal vez. Bueno, dice que del Dios de sus padres no hará caso, ni de amor de las mujeres. Y eso está en Daniel 11:37. Sí, dice el hermano Edgar, usted que lo tiene. Daniel 11:37, ahí mismo. 11:37. Del Dios de su padre no hará caso, ni del amor de la mujer, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá, más honrará en su lugar al Dios de las fortalezas. Amén, amén, ahí nomás, hermano. Dice que del Dios de sus padres no hará caso. Entonces, por eso le decía, es judío, ¿sí? Entonces no va a hacer caso, ni tampoco el amor de las mujeres. La interpretación más común es que probablemente es homosexual, ¿cierto? Porque pues ahí lo dice. Miren, yo estaba viendo algo que también dice la Biblia que él va a pensar en cambiar los tiempos y las costumbres, las leyes y las costumbres. Eso también lo dice, ¿cierto? Y eso está en Daniel 9:25, para el que lo quiera anotar. Él va a intentar cambiar las leyes y los tiempos. Algo que yo veo en estos días, que en Google, en estos días apareció la bandera gay, ¿sí? Esa bandera de 6 colores y tal, ahí aparece. Ellos le quieren meter a uno por los ojos de esa bandera. O sea, yo personalmente, yo pienso que cuando el anticristo ya empiece ya no va a haber una bandera mundial, o sea, lo que yo pienso, o sea, les doy lo que yo he pensado, porque nos la quieren meter obligatoriamente, y teniendo en cuenta que él va a ser un hombre que no va a hacer caso a las mujeres, probablemente él quiera decirle esta es la nueva bandera mundial, ¿y quién le va a decir que no? Si él va a cambiar las leyes y va a querer cambiar costumbres y cosas, o sea, lo que muchos piensan que el calendario, los años, los días, incluso los días como son hoy, él va a querer cambiarlo. O sea, no sabemos si realmente puede llevar eso a cabo o solamente se queda en el proyecto, pero él dice que no va a pensar en cambiar. Entonces muchas de las cosas que hoy vemos para ese tiempo van a cambiar. Bien, dice que hará prosperar el engaño en su mano. Sí, o sea, todo lo que él va a hacer es engaño. Y dice que todo eso va a prosperar. El engaño va a ir aumentando y aumentando y va a prosperar. También dice que firmará el pacto. Daniel 9:27. Por otra semana y confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la después con la muchedumbre. Ahí nomás, hermano, ahí nomás. Dice que confirmará el pacto. O sea, nosotros hoy en día sabemos que Israel está necesitando de un pacto que le llaman el acuerdo del siglo. Eso lo puede buscar en las noticias. El acuerdo del siglo, ¿qué es? Se necesita Israel, ahí recordemos ahí esa parte, Cisjordania. La parte de Cisjordania es equivalente a Judea y Samaria. Todo es Israel y ellos son hermanos de Israel.
Pero el Israel normal es esta parte de Cisjordania tomada. Aquí está Jerusalén y Samaria y Judea. Pero esta es la que quieren recuperar para ellos. Entonces, Ese es el pleito. esa parte que está ahí, esa parte de Cisjordania es la manzana de la discordia. ¿Sí? Los palestinos no quieren que se anexe esa parte a Israel. O sea, ese territorio es de Israel porque el Señor se lo dio. A Josué se lo dio, ¿verdad? Para que lo tomaran en posesión. Pero ¿qué pasa? Los palestinos, eso es un conflicto que no es fácil de entender. O sea, ni aún yo trato de entender, bueno, cómo ese conflicto, es un conflicto que lleva décadas y los enemigos de Israel ahí están. En ese momento, Israel tiene alianza diplomática, digamos, con Egipto y también con otro de sus vecinos, Arabia Saudita. con Arabia. O sea, pero ¿qué pasa? Le dijeron, mire, si ustedes anexan esa parte, se rompe exacto. Se rompe digamos, lo que tienen con ella, lo diplomático que tienen, pues, o sea, las conversaciones que tienen, se rompen y probablemente una guerra. Y ese es el conflicto, ese es el motivo. Israel pospuso la anexión porque se iba a hacer este 1 de julio. Sí, se iba a hacer, pero no se dio. Dijo las noticias que muchos enemigos tiene y él está preocupado por eso. En estos días no están preocupados para que no quieren que Israel haga esa anexión de esa parte que le pertenece. Y los palestinos no quieren ceder terreno. Los palestinos son duros y ellos no quieren la paz. Trump es el que quiere lograr ese acuerdo. Hace tiempo Trump viene ahí luchando, peleando. Israel lo quiere hacer, pero los palestinos no. Ellos se niegan. Y existen un grupo Hamas y también hay otros que se llaman Hezbollah y también hay otros. uno de Hamas de la Franja de Gaza. La Franja de Gaza es ese también donde están los palestinos. Ese pitico. Mira, aquí hay una noticia que se llama Hamas y Fatah. Al-Fatah. ¿Sí? Dice, acérrimos rivales palestinos se unen contra la conexión. O sea, ellos dos, Hamas y Fatah, entre ellos pelean. Sí, pero para que Israel no haga la anexión, ¿cómo se llama? Dejaron sus enemistades de lado. Se unen. Exacto, se unieron, pero contra Israel. O sea, Israel es un país pequeño, pero que tiene grandes enemigos, y eso mantiene allá prendido. Todo el tiempo es una tensión, que eso no lo dan en las noticias de acá, acá solamente dan Álvaro Uribe, Iván Duque, y bueno, eso acá solamente es eso, ¿cierto? Pero las verdaderas noticias se presentan ahí. Lo que pasa ahí es una señal para nosotros, ¿cierto? Porque Amén. Israel es el reloj del mundo. Ahí es donde tenemos que mirar nosotros. Entonces, mire, la Biblia dice que habrá un príncipe del pacto. Sí, probablemente el príncipe del pacto es el que firme de los palestinos, el que firme la paz, probablemente con Donald Trump. O sea, probablemente haya ese pacto. Si nosotros vemos ese pacto, no es que ya el Señor nos dejó, ¿no? Porque ese pacto puede ser por Donald Trump y un líder palestino y bueno, y el ministro israelí, ¿cierto? Ese puede ser el pacto. Pero lo que dice acá es que el 9:27 lo leímos, confirmará un pacto que ya existía. ¿Sí? ¿Estamos entendiendo? O sea que ese pacto se puede dar, ese pacto que están posponiéndolo, se puede dar y simplemente el anticristo dice, sí, este pacto lo confirmará, pero la Biblia dice que será un pacto con la propia muerte. Ese pacto, Israel no deberá firmar ese pacto, pero va a ser. Mire, todo lo que está en la Biblia tiene que ocurrir. La profecía bíblica, el propósito de la profecía bíblica no es que nosotros simplemente conozcamos el futuro. El propósito de la profecía bíblica es que nosotros nos arrepintamos de nuestro mal camino, porque siempre fue así. Siempre el Señor le hablaba a Israel a través de sus profetas, pero para que se arrepintieran de sus malos caminos. Entonces, su reinado mundial va a ser por 42 meses, ¿sí? No va a ser por los 7 años, sino por 42 meses, pero los otros 3 años y medio va a gobernar, pero ya no todo el mundo. Él al principio va a empezar con todo el mundo como sus aliados, pero dice la Biblia que a mitad de la semana 70, o sea, a la mitad, a los 3 años y medio, va a romper el pacto. Y ahí es cuando va a salir, igualmente él va a salir victorioso,
con poca gente, dice la Biblia. Bien, entonces, bueno, yo creo que hasta ahí es, bueno, yo no les voy a hablar del todo, o sea, esta es solo una parte de lo que es el anticristo, porque en el libro en Apocalipsis 13 nos da otros detalles, nos va a decir que va a tener un atentado, cómo va a ser su muerte, sí, o sea, eso lo vamos a ver más adelante. Esta es solamente la primera parte, o sea, vimos algunas de las características de él, sí, o sea, a través de la Biblia lo hemos visto. Bueno, lo que yo les decía que pensará en cambiar las leyes y los tiempos está en Daniel 9:27. Lo que para lo que está apuntando dice, engañará, hará prosperar el engaño, que será sagaz, que será astuto. Daniel 8:25. Y otro último punto aquí, no, 2 punticos más, dice que pisoteará. Daniel 9:27. No, vamos a Apocalipsis. Apocalipsis 11:1 y 2. Luego que se firme ese pacto, que se confirme ese pacto, dice que la ciudad de Jerusalén va a ser entregada a los gentiles. Lea, hermano. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Ellos hallarán la ciudad santa 42 meses. Amén. Dice que ellos hollarán la ciudad santa por 42 meses. Es decir, Satanás, el anticristo, segunda Tesalonicenses 2:4, dice que él va a sentarse en el templo, el tercer templo. Ese templo todavía no está construido, todavía no está a la espera. Tienen todo preparado ya, pero no está construido. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Bien, en el templo, y eso es lo que la Biblia la llama la abominación desoladora. Si la Biblia dice que el que lea entienda, eso lo dice Mateo, ¿no? La abominación desoladora es eso, que el anticristo va a sentarse en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Imagínense este hombre diciendo que él es Dios, él mismo va a autoproclamarse que él es Dios. Entonces eso es lo que va a hacer, la ciudad santa va a ser pisoteada, el templo va a ser pisoteado, porque imagínense lo que antes es la casa de Dios, el templo de Dios, va a ser hollada por los hombres. Bien, entonces hasta allí podemos ver. Bueno, entonces, ¿qué hemos visto hasta este momento? Hemos visto el primer sello. ¿El primer sello quién es? El anticristo, ¿sí? ¿Cierto? El hijo de perdición, el inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Ese va a ser el primer sello. Miren, nosotros no vamos a estar para ese momento. Si nosotros estamos en Cristo, la Biblia dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo. El propósito del Señor no es que nosotros veamos a este sello. ¿Por qué? Porque toda la gente lo va a adorar, toda la gente va a querer adorarlo. Pero mire, él va a ser engañador y dice que el engaño va a prosperar en su mano. Durante los 42 meses, los primeros 42 meses de la gran tribulación, todo va a ser una paz aparente, es lo que el mundo necesitaba, es lo que el mundo esperaba. Pero vamos a ver, ahora sí, volvamos nuevamente a Apocalipsis 6, este es más cortico, ¿verdad? Estamos en 6:3, dice: cuando abrió el segundo sello, oía el segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió bermejo, rojo. Y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Hasta ahí vamos a leer hoy. O sea, hablamos del primero y del segundo sello. Es el mismo jinete, solamente que cambia de caballo, ¿cierto? Cambia de caballo. Ya el caballo no es blanco, sino que es rojo. ¿Por qué? Porque eso significa la guerra. O sea, después de que dice la Biblia que él va a hacer el pacto, ese pacto que hizo,
aquí llamas este pacto, y la Biblia dice que ese va a ser, ese pacto que firmaron va a ser un pacto de muerte. Vamos a ver Daniel 11:28. Y volverá a su tierra con gran riqueza, y su corazón será contra el pacto santo, hará su voluntad y volverá a su tierra. Mire, entonces él va a pensar, dice que en su corazón pensará mal contra el pacto, ¿sí es cierto? Dice que se volverá, pensará, o sea, ya en su corazón dijo, no, este pacto no lo voy a hacer, y lo pensará en romper. Hermano Edgar, Isaías 28, 18 y 19. Isaías 28, 18 y 19. Hermana Ana, Daniel 8, 23, 24 y 25. Y la hermana Gladys, Daniel 11, 22. Perdón, Isaías 28, ¿qué? Isaías 28, 9. 18 y 19. Daniel 8, 23, 24 y 25. ¿Lo leo? Amén. Bueno. Y será amolado vuestro pacto con la muerte, y vuestro convenio con el Seol. No será firme el turbión de la azote, seréis del. Luego que comience a pasar, él os arrebatará, porque de mañana a mañana pasará de día y de noche, y será ciertamente espanto y el entender lo oído. Hasta ahí, hermano. Dice que tu pacto con la muerte no será firme. ¿Y por qué es un pacto con la muerte? Porque ellos aman la maldad. Los palestinos son terroristas, ¿sí? Ellos son islámicos, ellos no les gusta nada relacionado con la paz. Si es necesario, se suicidan, ¿cierto? Hemos visto que ellos mismos son suicidas. Ellos aman la muerte, ellos aman matar gente. Ellos creen que al morir van al cielo y que los esperan mujeres. Y eso es lo que a ellos se les ha enseñado. Ellos aman la maldad. Entonces por eso la Biblia dice, hicieron un pacto con la muerte, pero ahí dice que el pacto con la muerte no será firme ni el convenio con el Seol. O sea que este pacto no era conveniente, pero así tienen que suceder las cosas. Daniel 11:28, ya lo leímos. Daniel 8:24, causará ruinas. Amén. Y su poder se fortalecerá más, no con fuerza propia, y causará grandes ruinas y prosperidad, y hará destruirá santo. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Mire, a Satanás, bueno, Anticristo y Satanás los nombro como indistintamente, es casi lo mismo, ¿cierto? Mire, dice que a él no lo van a destruir ningún ser humano. Dice que mano humana no lo va a poder destruir. El único que va a poder venir y destruirlo es el mismo Dios. Dice que con la espada de su boca el Señor Jesucristo va a ser el único que lo va a destruir, pero que no con mano humana, o sea, imagínense un solo hombre que los mayores ejércitos de la tierra van a venir contra él, ¿sí? ¿Sí? Van a venir contra él, pero no lo van a destruir, ni los ejércitos no van a poder destruirlo, aunque sí le van a hacer un atentado. Y él va a morir, pero dice la Biblia que bueno, hay bueno, es un tema que tenemos ahí para otro día. Pero dice que causará grandes ruinas. O sea, toda esta gente se le va a venir contra él. Se va a venir contra el anticristo. O sea, ya se van a dar cuenta que no es verdad. Que todo eso que se fragó con mentiras va a ser comprobado que no es real. Entonces se le van a levantar contra él. Pero dice que aún así él va a salir victorioso. Dice que con poca gente. Dice que el príncipe del pacto morirá. Daniel 11:22. Y en cuanto al pueblo que fue quebrado y sucedieron contra su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Pero ese es Daniel 11:22.
La hermana Gladys Y Cortés. después del pacto con el engañador, dañará sus vidas, saldrá vencedor con poca gente, estando la providencia en paz y en abundancia. Entrará, hará lo que no hicieron sus padres, ni los padres de sus padres, botín, despojo y riquezas repartieran. Bueno, ahí sí dice que el príncipe del pacto morirá. Sí dice. Bueno, vamos a leer, pero solamente el 22, hermano. 11, Bueno, 22. 22. Dice así: las fuerzas enemigas serán barridas delante una inundación de agua será del todo destruido junto con el pacto. Ya, ahí, exacto. ¿Quién es el príncipe del pacto? El líder palestino, que yo les había dicho, ¿cierto? Que va a firmar el acuerdo. El gobierno de Estados Unidos. Exacto, dice que ese va a ser muerto. El príncipe del pacto. O sea, probablemente el palestino va a morir. Entonces todo esto va a desatar la Segunda Guerra Mundial. Ahí se desató. O sea, dice que se le dio una espada. O sea, mire, todo ocurre porque Dios lo permite. Claro. Entonces al anticristo se le va a dar una espada y dice que tuvo poder para que se matasen los hombres unos a otros. Y todo va a empezar allí en Israel. Allí van a empezar todas esas guerras. Entonces comprendemos ahora por qué son las guerras a mitad del periodo, a mitad del reinado del anticristo, porque él va a romper el pacto y se van a matar unos a otros. Y miren, las guerras de ese tiempo, yo creo que voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible, pero yo les voy a leer. Les voy a leer aquí en Zacarías. Les voy a leer rápidamente porque Zacarías 5, se los voy a leer. Dice: de nuevo alcé mis ojos y miré, y aquí un rollo que volaba. Y me dijo: ¿qué ves? Respondí: veo un rollo que vuela de 20 codos de largo y 2 codos de ancho. Antes me dijo: esta es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra, porque todo aquel que del rollo será destruido, y todo aquel que jura falsamente, como está del otro lado del rollo, será destruido. Yo la he hecho salir, dice Jehová de los ejércitos, y vendrá a la casa del ladrón y a la casa del que jura falsamente en mi nombre, y permanecerá en medio de su casa, y la consumirá con sus maderas y con sus piedras. Y salió aquel ángel que hablaba conmigo y me dijo: alza ahora tus ojos y mira qué es esto que sale. Que sale. Además dijo: esta es la iniquidad de ellos en toda la tierra. Y aquí levantaron la tapa de plomo, y una mujer que estaba sentada en medio de la efa, y la echó dentro del efa, y echó la masa de plomo en la boca del efa. Dice, o sea, mire, bueno, siguiente: alcé luego mis ojos y miré, y ya salían, y traían viento en sus alas, y tenían alas como de cigüeña, y alzaron el efa entre la tierra y los cielos. Bien, entonces, ¿sí? Simbólicamente de un aparato contundente que dice que van a meter masa y que va a ser tapado, y plomo, va a tener plomo y que va a volar, ¿sí? ¿Qué es a nuestro tiempo? Un misil, una bomba atómica. Exacto, dos misiles grandes que van a ser lanzados con gran fuerza, y dice que sale de la tierra y viaja por el cielo. ¿Qué va a pasar? En la Tercera Guerra Mundial. Ya no van a ser con espadas, lo que les decía al principio, sino que va a ser misiles, bombas nucleares. La humanidad, el hombre tiene en su mano el poder de la destrucción. Y mire que el libro de Zacarías es el único que nos habla acerca de las consecuencias de la bomba atómica en el hombre. Y yo se los voy a leer. Zacarías 14:12. Mire las consecuencias del hombre, lo que pasó. Eso es algo que va a ocurrir, bueno, ya ocurrió, pero va a ocurrir aún más. Dice: y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. Miren, todos los que pelearon contra Jerusalén, miren lo que va a pasar. La carne de ellos se corromperá, estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas de sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. Esas son las consecuencias de la radiación. O sea, esto va a ser terrible. Dice que los ojos se saldrán de sus cuencas, y su lengua se deshará allí. Esto es. Entonces vemos cómo
esto es futuro, mire, esto no ha pasado antes, o sea, ha pasado en nuestro tiempo, quiero decir, en aquellos tiempos, en los tiempos que Zacarías escribía esto, aún no pasaba, pasará en nuestro tiempo. Así es de que, como alguien le preguntaba a Albert Einstein que cómo creía él que iba a ser la tercera guerra mundial, él les dijo, mire, yo no sé cómo va a ser la tercera, pero les voy a decir cómo es la cuarta. La cuarta va a ser con palos y piedras porque no va a quedar nada. O sea, va a ser tan terrible la destrucción. Y lo que viene es peor, mire, las cosas que vienen, la apertura de los sellos es algo que ninguno de nosotros nos imaginamos. Si hoy estamos viendo así, o sea, lo que estamos, lo de esta plaga no es nada, hermanos, no es nada con lo que viene. O sea, no creamos que estamos viendo el Apocalipsis porque no es así. El Apocalipsis apenas, cuando se desata el primer sello, vea, dice la Biblia que como una ametralladora, las cosas que deben suceder pronto, va a suceder así, así, así. Y el que no esté firme, o sea, por eso la profecía, como les digo, no es para que sepamos lo que va a venir, sino para que estemos apercibidos en el Señor. Amén. Bueno, yo les dije algo, yo les voy a dar 5 noticias, ¿sí? A partir de este domingo. 5 noticias recién. Bueno, algo que les digo. Ayer hubo un eclipse de luna que le llaman la luna de trueno. De trueno, los científicos le llamaron la luna de trueno, ¿sí? El nombre del eclipse no sé cómo es, pero así le llamaron. Mire, y qué curioso que la Biblia nos habla de 7 truenos. Mire, no solamente son, yo le dije, hay 7 sellos, 7 copas, 7 trompetas, pero no les dije hay 7 truenos, ¿cierto? En la libro de Apocalipsis 10 dice la Biblia que habrán 7 castigos. Que Juan dice, oye, iba a escribir, y le dijo, no escribas. ¿Qué? No. ¿No lo leo? Eso cuando lleguemos ahí. No, ahorita porque no me queda. Bueno, mire, eso se los debo luego. Entonces, mire, es casualidad que se llame la luna de trueno y que la Biblia nos habla de 7 truenos, 7 castigos que no le fueron permitidos. O sea, esa partecita quedó sellada ahí en el libro de Apocalipsis para él. Bien, entonces les voy a leer 5 noticias. Primero, India se prepara para una guerra de 2 frentes con China mientras Pakistán mueve tropas a la frontera. Entonces, eso es otro rumor de guerra, ¿no? India con China. Otra noticia. Se registra un brote de peste negra en la frontera entre Mongolia y Rusia. Sí, así es. No sé si estarán al tanto de estas noticias. Como les digo, eso no lo dan en Caracol. Les recomiendo un canal cristiano, una página web, se llama elarrebatamiento.com, donde nos dan las últimas noticias proféticas. Miren, entonces, peste negra. Imagínense, un nuevo brote. Todavía la humanidad no se ha librado del primer brote y ya vienen otros. Otra noticia, en México se cerrarán 50,000 empresas por cuenta del COVID. ¿Y qué significa cerrar empresas? Hambre. Desempleo, hambre. Robo, hurtos. Miren nomás. O sea, 5 noticias. Y mire, todo esto tiene relación con lo que estamos viendo. Amén. Sí, con lo que viene, sí. Otra noticia, mueren al menos 275 elefantes en condiciones misteriosas en Botswana. ¿Usted se imagina 275 elefantes muertos sin saber por qué? Dice la Biblia que la creación gime a una y buscando la redención, ¿cierto? Otra noticia, regresa plaga medieval, brote de peste bubónica causa preocupación mundial. Otra peste bubónica. Que eso solamente estaba en la época medieval, pero vuelve nuevamente a resurgir. Y la última noticia, que ya se la había dado, pero que tiene que ver pues con lo que estamos viendo, Hamas y Al-Fatah, acérrimos rivales palestinos se unen contra la anexión de Cisjordania, lo que veíamos ahora. Bien, hermanos, esto hemos podido ver el primero y segundo sello, ¿sí? Espero que les haya, pues, que hayamos entendido algo, ¿sí? Sobre esto. El propósito es que estemos preparados, ¿sí? No para la segunda venida. ¿Qué esperamos? El arrebatamiento. El arrebatamiento de la iglesia. Nosotros no